En esta tercera parte vamos a centrarnos en la creación y funcionamiento del formulario mercado.html. Por lo tanto, vamos a dirigirnos a web page en la estructura del proyecto. Damos clic derecho, decimos nuevo HTML file o archivo HTML, le colocamos el nombre sin la extensión, puesto que la extensión se la agrega sola. Formulario-mercado, finish. Y la idea es que ahora seamos capaces de ver la estructura del formulario, ¿cierto? Entonces en el index yo les coloqué acá dos vínculos, uno que me lleva al listado, que es ese vínculo de acá, ya lo vimos, y necesito que este otro vínculo me lleve hacia el formulario. Por lo tanto en el index coloco formulario-mercado.html sobre el vínculo de ir al formulario mercado. ¿Ya? Ahí está. Guardo, probamos, ¿ya? Y eso es lo que tenemos en el formulario actualmente, ¿cierto? Tenemos un div que dice todo write content. Eso es lo que tenemos. Entonces mi misión ahora es borrar esto. Dejo algunos espacios y aquí yo debo comenzar a codificar el formulario. Entonces, primero tag form, le coloco action, le coloco el método post. O sea, el action es el nombre del archivo o de la página hacia donde voy a enviar los datos. Aún no lo defino, por eso lo dejé en blanco. Y el método de envío va a ser oculto, por lo tanto post. Voy a ver cuál es la estructura que debo generar. Es esa. Entonces me doy cuenta que tengo una tabla. Esa tabla tiene un ancho de 300 píxeles, tiene los bordes 0 y está alineada al centro. La primera fila va a tener un color de fondo gris claro, y la primera fila va a tener una columna del tipo encabezado, la cual va a estar alineada con las otras dos. Call span 2. Y bueno, quiero que diga formulario mercado. Entonces ahí coloco formulario mercado. Entonces rapidito, la segunda fila va a tener dos columnas, pero columnas simples, no van a ser columnas del tipo encabezado. Entonces el primero es el código. Ahí está, código en negrita, por eso coloqué la etiqueta del B. Y este va a ser de número. Ya, ese no es un input type text, sino que es un input type number. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sé qué tipo es? Porque si yo reviso la estructura de la base de datos, me doy cuenta que el código es de número. Entonces para hacer una validación, lo genero como input type number. Ahora, ¿hasta cuántos números puede soportar? Hasta 5. Por lo tanto digo, voy a generar el código y aquí voy a generar un input type number. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar txtcode. ¿Cuál va a ser el valor mínimo? 1, y el valor máximo hasta 5 dígitos. Yo le digo 99999. Y además este campo es obligatorio, no debe quedar vacío, por lo tanto lo declaro como required. Lo declaro como campo requerido. Por ahí. Entonces guardemos, veamos cómo está quedando el formulario. Ahí está. Sí, vamos bien. Lo otro que podría especificarle sería, por ejemplo, el ancho. Este primer encabezado va a tener un ancho de 100 píxeles y esta segunda, perdón, encabezado, dije columna, ¿ya? Y esta segunda columna va a tener el resto, 200 píxeles. Bien, yo la definí como 300 de ancho, entonces esos 300 yo los fui dividiendo acá. Guardamos. ¿Ya? Por ahí se ve un poquito mejor. Ahí está validado eso. Entonces, lo siguiente que viene en el formulario es el nombre del producto. Entonces voy a reutilizar lo que acabo de hacer y le voy a colocar acá nombre. Este va a ser un input type text. ¿Cómo sé que es un input type text? Porque si reviso la estructura de la tabla,
tengo que el nombre es un varchar de 20, entonces varchar text. Ahora, ¿de cuánto va a ser su longitud? De hasta 20. Así que decimos, input type text se va a llamar txtNom, no tiene un valor mínimo y un valor máximo, sino que tiene un valor del tipo maxLength. Tiene un atributo maxLength. ¿De cuál va a ser la longitud máxima? 20. Y va a ser obligatorio, por lo tanto lo declaro como required. Todos van a ser required. El siguiente es el precio. El precio es un big int, por lo tanto yo lo definí como un long. ¿Sí? Anteriormente yo lo había definido como un long, entonces hasta 7. Por lo tanto nuevamente va a ser un input type number, pero le cambio el nombre acá, txtPre. El mínimo va a ser 1 y como son hasta 7 dígitos, le coloco 7 nueves. Y nuevamente obligatorio. Faltaría uno más, que es el de la cantidad. Este va a ser un input type number otra vez. Reviso mi estructura y dice que es un entero, o sea número, de hasta 3. Entonces se va a llamar txtcan y aquí le coloco 3 nueves, porque hasta 3. Y va a ser obligatorio. Vamos viendo cómo está quedando. Y ahí me está quedando más o menos buena la distribución. Lo otro que me faltaría serían el tema de estos botones. Entonces para ello yo debo generar una nueva fila. Pero esta fila va a tener una columna del tipo encabezado. Entonces ahí los TD los cambio por TH. Voy a borrar el contenido de este TH. Y lo que sí hago es decir, oye, el color de fondo de la fila completa va a ser gris claro. Y esta columna, por ser TH, ¿cierto?, me va a centrar los elementos. Además, dentro de ese TH, quiero que me aparezca un botón del tipo submit que me permita hacer el envío de datos. Por lo tanto, digo input type submit. Le coloco un value. Enviar. Voy a colocar otro botón, pero este va a ser del tipo reset. Y quiero que diga restablecer. Ahí está, mira. ¿Qué me faltaría agregar acá en la columna? El callspan de 2. Entonces le colocamos ahí callspan 2. Guardamos, ahora sí. Lo otro que me falta es el vínculo que dice volver al index. Entonces se lo agrego. Para agregarlo, yo salgo de la tabla, salgo incluso del formulario. Salí del formulario. Entonces aquí yo digo, voy a dar un espacio. Luego de ese espacio voy a ocupar una etiqueta center. Dentro de la etiqueta center voy a colocar un vínculo. Y ese vínculo me va a permitir redirigirme hacia index.html. Ahí está. Bien. Guardamos los cambios. Nótese que acá en Action yo lo tengo vacío, puesto que aún no sé hacia dónde voy a enviar los datos. Pero la idea es la siguiente. Mira. Si yo voy a ver mis instrucciones, luego de haber cumplido con el paso 8 de crear el formulario, yo voy a crear los elementos con los cuales va a interactuar este formulario. Es decir, hacia dónde voy a enviar los datos digitados, los voy a enviar hacia un servlet. Y eso lo hago en el paso 9. ¿Ya? Entonces debo crear un nuevo servlet que se va a llamar validar servlet, pero para acceder a él a través de la URL, ¿cierto?, a través de algún vínculo, voy a utilizar el nombre validar.do. O sea, este servlet se va a encargar de decirme si el código que yo digité en el formulario existe o no. Si el código ya está, quiero que me aparezca un error que diga que el código ya existe y que debo ingresar uno diferente.
Pero si el código no está, significa que está correcto, porque no está, no existe. Por lo tanto, yo puedo almacenarlo. Entonces ahí quiero que ocurra otra acción. O sea, este servlet va a actuar como un intermediario. Este servlet validar va a tomar la decisión de si me redirecciona hacia el servlet para mostrar errores o hacia el servlet para mostrar un suceso correcto. Entonces, en resumen, el formulario envía al validar y el validar me dice si tengo algún error, me manda el servlet para mostrar los errores. Si tengo todo bien, me manda el servlet para realizar una acción correcta. En este caso, una inserción. Esa es la idea. Entonces vamos a generar el validar. El validar se crea en controlador. Acá, clic derecho, new servlet. Se va a llamar validar servlet. El URL pattern va a ser validar.do. Borro este comentario. No me gustan esos comentarios, ese también lo borro. Es igual, lo podemos borrar, no hay problema. Ya mira. Entonces yo tengo que ir al formulario y decir: los datos que yo digite los voy a enviar hacia el servlet validar.do. Ahí van a llegar, a validar.do. ¿Y qué tengo hecho en validar.do? No tengo nada. Aún no he hecho nada, ¿cierto? Tengo ahí el DOM por default, pero aún no hago nada. Entonces, validar.do. Comprueben el nombre acá arriba, ¿cierto? En el servlet les sale acá, validar.do. Tiene que estar escrito igual en ambos lugares. Si aquí está con minúscula, acá también con minúscula. ¿Ya? Guardamos y comprobamos los nombres una última vez: txtcode, txtnom, txtpre, txtcan. ¿Bien? Entonces voy al servlet y miren, yo envío los datos a través del método post. Por lo tanto, en el servlet validar, yo los voy a recibir como método post. Entonces yo no voy a trabajar acá, sino que voy a trabajar en este sector que está oculto. Desplegamos ahí. Ahí en ese despliegue encontramos algunos métodos. Dice doGet y después dice doPost. Como el formulario lo programé con el método post, con el fin de que esto quede más ordenado, yo voy a trabajar acá sobre doPost. ¿Ya? Ahí vamos a programar. Entonces esto que dice process request, yo lo borro, doy varios enters y doy a entender que en este doPost yo voy a trabajar. Entonces declaro una estructura try-catch, un catch súper general que me soporte algunas fallas que yo podría llegar a tener. Ahí nomás, exception, y lo dejo en blanco. Me encargo de recibir los datos. Entonces declaro la variable code, la cual va a recibir request.getParameter y digo txtcode. Pero aquí hay un problema. El request.getParameter te recibe el elemento como un string. Entonces yo tengo que tomarlo y convertirlo a entero. ¿Cómo lo logro? Con el integer.parse int. O sea, voy a tomar ese texto que ahí viene y lo voy a convertir al tipo compatible entero. Luego voy a capturar el nombre que digité y eso lo logro con un request.getParameter txtnom. Luego venía el precio, txtpre, y lo mismo, o sea, tengo que recibirlo y además tengo que convertirlo. Y como lo definí de tipo long, no me sirve decir integer.parseInt, digo long.parseLong. Me faltaría la cantidad, can, lo voy a hacer al tiro, integer.parseInt, request.getParameter txtcan. Entonces comprobamos los nombres: txtcode, txtnom, txtpre, txtcan. Está bien. Ahora, si yo reviso la estructura de mi tabla, tengo el código, el nombre, el precio y la cantidad. Me estaría faltando este total.
Entonces, ese total yo lo calculo una vez que ya haya recibido el precio y la cantidad. Entonces, acá yo digo, de tipo long, declaro tot, y ella va a corresponder al resultado de pre por can. ¿Sí? Entonces, recibí los datos y realicé ahí el cálculo, ¿cierto? Recibí todo y realicé el cálculo. Guardo los cambios. Si yo voy al navegador y actualizo y trato de ejecutar algo, por ejemplo el 2, coloco ahí un nombre cualquiera, pincho enviar. ¿Hacia dónde fueron enviados los datos? Hacia validar.2. Los recibo con validar.2. Pero ¿cuál es el tema? Mira, por ejemplo, yo digité acá, había digitado el código 2, pero ese código 2 ya está. Entonces, la idea es que yo verifique si ese código efectivamente se encuentra almacenado o no. Quiero que la aplicación me avise de alguna manera si puedo realizar la inserción o no. Entonces, para ello, debo crear un método. Para ello debo crear un método. Vamos a ir al DAO. En el servlet no he hecho ninguna importación, ¿ya? Simplemente fui al servlet, me dirigí al DoPost y ahí comencé a trabajar. Entonces, vamos al DAO. Voy al final. Y aquí en el final del DAO, mira, tenemos que crear un método que se llame comprobar código. Comprobar código. Y la estructura es bastante breve, mira. Cuando yo llame al método comprobar código, a ese método yo le voy a entregar un entero. Él va a recibir ese entero, luego me va a conectar, voy a inicializar la sentencia, voy a armar la consulta que deseo ejecutar. En este caso, voy a preguntar si el código es igual a aquel que yo le mandé. Es decir, si el código coincide con aquel que yo haya digitado acá en el formulario. ¿Sí? Eso es lo que le voy a indicar. El código coincide con el que digité. Ahora, como yo estoy comparando con el código y el código se entiende que es una APK, resultados posibles puedo tener dos. O lo encuentra o no lo encuentra. ¿Dónde guardo esos resultados? En RS. Y luego digo, si lo encuentra, entonces yo me desconecto, ¿cierto? Cierro la sentencia y retorno un 1. ¿Qué puede significar ese 1 para mí? Que lo encontró. Aquí yo estoy inventando esto, o sea, yo dije, este método va a recibir un entero, va a hacer algo y al final me tiene que devolver una respuesta. ¿Qué respuesta? Un entero. Entonces yo digo, si lo encuentra, devuélveme un 1. Porque lo encontró. Pero si no lo encuentra, me desconecto, cierro la sentencia y me va a devolver un 0. Acá abajo, ahí me devuelve un 0. Entonces lo que yo debo hacer es tratar como de interpretar estos números. El 1 para mí va a significar que sí fue encontrado y el 0 para mí va a significar que no fue encontrado. Es pura interpretación que yo le voy a dar a esto. Entonces ahí tenemos el método comprobar código. Muy importante, ¿cierto? Que sea de tipo público. Ahí. Entonces ahora, ¿cómo yo lo utilizo? Desde el formulario mercado, desde el servlet validar, yo debo tener acceso al DAO. Entonces para ello voy a hacer una importación. Import controlador.dao, ¿cierto? Incorporo DAO para poder acceder a él a través de algún objeto. Necesito también importar, por ejemplo, modelo.producto, y necesito importar javax.servlet.requestDispatcher. DAO lo importé para generar un objeto del tipo DAO y poder acceder a los métodos. Producto lo importé para generar un objeto del tipo producto donde pueda yo guardar todos los datos.
Y javax.servlet.requestDispatcher lo vamos a utilizar para redireccionar de manera automática. ¿Ya? Lo vamos a aplicar en un momento más. Ahí yo creo que les va a quedar más claro. Volvemos entonces al doPost. Y aquí yo lo hago, mira. Digo lo siguiente. Recibí los datos. Entonces ahora yo inicializo el DAO. Digo DAO D es igual a new DAO. Inicializo mi D, ¿cierto? Mi objeto. Y llamo al método. Y digo d.comprobar código. Y le entrego el código que yo digité, ¿cierto? Aquí está mi PK. Y si yo se la entrego. Entonces aquí yo lo que tengo en realidad es un 1 o un 0. ¿Lo encuentra o no lo encuentra? Entonces, el método comprobar código me devuelve un 1 o un 0 y yo lo voy a guardar en la variable que se va a llamar resp. En resp tengo la respuesta que me manda este método. El 1 o el 0 lo tengo ahí. Entonces ahora yo pregunto, oye, si la respuesta resulta ser un 0, significa que no lo encontró. No existe el código. Si eso es lo que estoy preguntando, el método me devuelve un 1 o un 0, por lo tanto, si es un 0 es porque no está. Y si no está, significa que yo puedo proceder a insertarlo. ¿Por qué no está? ¿Ya? Entonces, para ello digo, producto P es igual a new producto. Todos estos datos que yo tenía acá por separado los voy a guardar en un puro objeto P. Entonces, control P, le entrego el código. Le entrego el nombre, el precio, la cantidad y el total. Entonces, ¿dónde quedaron los datos? En P. Ahora el tema es, ¿hacia dónde yo voy a enviar estos datos? Yo los voy a enviar como si se tratara de un atributo. ¿Ya? Aquí usted dice, oye, este es el atributo que yo voy a enviar, y aquí usted le asigna un nombre. Podría ser cualquiera, yo podría decir, ah, mira, este objeto P yo lo voy a mandar como si se llamara de esta forma. ¿Ya? Ahora, yo prefiero llamarlo de la misma manera para no confundirnos. Entonces, este elemento, esta P, va a viajar a la página a la cual yo redirija con el request dispatcher. Entonces, ahora yo digo, esto es lo que voy a mandar, la P. ¿Cómo la voy a mandar? Con ese nombre. Pero ¿hacia dónde la vas a mandar? Y aquí lo dice con request dispatcher. Request dispatcher rd es igual a request.get request dispatcher. Aquí usted dice, oye, voy a mandar ese atributo con ese nombre y lo voy a mandar hacia el servlet suceso.view, servlet que aún no hemos creado, pero que pronto voy a generar. ¿Ya? Pero esto que dice rd.forward es mi acción de redirección. Esto es lo que realmente me gatilla este request dispatcher. Aquí yo digo hacia dónde voy a redirigir, pero yo con esto lo llevo a cabo. Se le digo acá, acción de redirección. ¿Ya? Entonces, si el código que yo ingresé, no existe, significa que lo puedo insertar. Por lo tanto, todos los datos que yo digité los guardo en un objeto P. Ese objeto P lo envío como atributo con ese nombre y lo envío hacia el servlet suceso.view. Y al decir rd.forward, eso me va a realizar la acción de redirección. O sea, me va a redirigir automáticamente. Aquí no estamos insertando, estamos recopilando los datos necesarios para llevar a cabo después la inserción. ¿Ya? Ahora, de lo contrario, es decir, si ese número no es un 0, ¿qué significa que es? Un 1. Por lo tanto, si es un 1, ¿yo lo puedo insertar? No, no puedo. Así que en ese caso, voy a declarar una variable que se llame error. Y ahí voy a guardar un pequeño mensaje que diga el código ya existe, ingrese un código diferente.
el código ya existe, ingreso un código diferente. Y luego voy a hacer algo muy parecido, mira. Ese error que yo tengo en una variable lo envío como atributo, entonces digo, voy a mandar mi variable error. ¿Hacia dónde la voy a mandar? Perdón, ¿con qué nombre lo voy a mandar? Con el nombre error. Ahora le digo, ¿hacia dónde lo vas a mandar? Lo voy a mandar hacia el servlet ver errores.view, servlet que aún no hemos creado. Y luego le digo acción de redirección. Ahora, si yo llego a tener alguna falla, tal vez, no sé, ¿qué pasa si me equivoco en algún nombre? O la aplicación estuviera a punto de fallar porque tengo algún error de conversión, por ejemplo. En ese caso entraría en juego el catch. Entonces yo lo que hago acá con el catch es declarar la variable de error que me diga el mensaje de en qué me fallé. O sea, captura el mensaje para saber en qué más fallamos. ¿Sí? ¿Cuál fue el error que Java me detectó? ¿Fue un error de conversión? ¿Fue un error de formato? ¿Ya? Entonces lo guardo ahí en la variable error. Y luego hago lo mismo, o sea, ese error lo voy a enviar como si fuera un atributo, lo voy a mandar con ese nombre, lo voy a enviar hacia el servlet ver errores otra vez, y aquí le digo acción de redirección. Esta es una variable común y corriente que yo declaré. Y bueno, para que esto funcione, necesito crear estos servlets que aún no los tengo. Esos son los últimos pasos. Dice errores servlet, ver errores.view. Suceso servlet, suceso.view. Eso es lo que vamos a crear. Entonces sobre vista, damos clic derecho, nuevo servlet. Este era errores servlet. Aquí le decimos ver-errores.view, ver-errores.view. Me faltaría crear el otro. Clic derecho, otro servlet, suceso servlet, suceso.view. No voy a hacer nada en estos servlets todavía, solamente quiero que comprendan la lógica de lo que estamos haciendo. Yo voy a digitar en el formulario y todos los datos van hacia el validar. El validar los recepciona, me verifica si el código está o no, porque en el caso de que no esté, yo lo voy a poder insertar. Entonces, antes de llevar a cabo la inserción, yo primero recopilo los datos dentro del objeto, envío el atributo con ese nombre hacia este servlet suceso.view. Entonces, muy importante verificar los nombres. Suceso.view, ahí está, ¿vamos bien? Y le digo acción de redirección. O sea, llévame a ese lugar que yo ya definí. Pero de lo contrario, si no es 0, significa que es un 1. Por lo tanto, de lo contrario, el código ya estaba. Lo que yo quería guardar ya estaba. Así que en una variable de error guardo un pequeño mensaje, lo envío como atributo con ese nombre y lo envío hacia ver-errores.view. Entonces comprobamos los nombres de nuevo. Ver-errores.view, suceso.view. O sea, los nombres están bien. Así que ahora faltaría simplemente probarlo. Guardamos, ejecutamos desde cero para evitar malos entendidos. Actualizo el navegador de todas maneras. Voy al formulario, vuelvo a actualizar por si acaso. Y mira, ese código no está. Yo sé que no está. Del 6 hacia arriba no está. Entonces ya, el 6 no está. Y como no está, yo voy a poder almacenarlo. Entonces, como todo está bien y esto no existe, ¿cierto? Debería enviarme el validar hacia el suceso, mira. Como no estaba, me dijo, oye, ¿sabes que tienes todo? Ok, lo puedes insertar si quieres. Entonces me llevó hacia el suceso servlet. Bien.
No hemos codificado el servlet, así que solamente estoy comprobando que me está redirigiendo bien. Me devuelvo, actualizo el navegador y ahora voy a colocar uno que sí esté, por ejemplo el 2. Yo sé que el código 2 de producto ya está. Entonces voy a almacenar, ¿cierto? El código 2. Y como yo sé que ya está, me tiene que decir, oye, esto ya existe, así que te voy a mandar hacia los errores. Y ahí me llevó me llevó de manera automática, ¿cierto?, hacia el servlet de los errores. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra próxima misión y nuestro último paso en realidad? Va a ser darle funcionalidad a este servlet errores y al servlet suceso. ¿Ya? Por ahora el formulario cumple su función. Envía los datos hacia el validar y el validar también cumple su función de determinar si el código ya está o no. Entonces vamos a dejar este video hasta acá.